queridas hermanas, me alegro mucho de poder volver a estar aquí con ustedes en este estudio de Segunda de Pedro. Ya estamos finalizando, se podría decir. Estamos en el capítulo 3, comenzándolo hoy día. Y Dios mediante vamos a poder terminar este año esta carta. Así que les recuerdo también a las que lo van siguiendo que si van un poco atrasaditas o algo, están correlativos en YouTube. Te lo busca por estudio de Segunda de Pedro y ahí usted va a encontrar que cada estudio tiene su numerito. Ejemplo, octavo estudio de Carta de Pedro, noveno estudio de Carta de Pedro. Entonces usted lo puede ir estudiando según el orden que usted tenga de su tiempo y todo, para no perderse de que vaya correlativo. ¿Ya? Vamos a orar para poder comenzar y tener el estudio de hoy. Bendito Señor, te agradezco por este día, te agradezco por poder estar estudiando tu palabra. Gracias por cada una de mis hermanas que ha puesto esfuerzo en esto y también genera la unidad que podemos tener entre nosotras de hablar en un mismo sentir. Cuando tú nos vas hablando a todas tu palabra, tu espíritu actúa en nosotras, Señor, y te agradecemos por ello, por estar en unidad. Ruego a mis hermanas que aún no han podido hacerlo o no han tenido el ánimo, tú lo sabes, Señor, que prontamente también puedan hacerlo y así poder verse beneficiadas de esto que está al alcance de nosotros y que es tu palabra. Te agradecemos y pedimos tu dirección en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, vamos a leer entonces hoy día desde el versículo 1 al versículo 7 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a partir leyendo. Yo voy a leer para ustedes y vamos a ir avanzando. Dice así, partiendo por el versículo 1 del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bien, aquí como podemos ver, sigue hablando de lo que hemos estado hablando en esta segunda carta de Pedro, que se refiere a advertir, a recomendar, a recordar a cada uno de los hermanos de la iglesia que debemos estar ceñidos en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra. Veíamos que se repite constantemente o muchas veces la palabra conocimiento, conocimiento del Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? A través del Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿verdad? Así podemos conocerlo. Y Él está todo el tiempo diciendo que esa es la manera que podamos estar firmes, porque en esta carta lo que quiere es advertir de los falsos maestros que iban a venir, que ya estaban presentándose en ese tiempo, y dice que en los postreros días, es decir, hasta nuestros días, hasta que el Señor venga, van a venir falsos profetas, siempre, constantemente, y en los momentos más difíciles, tal vez en los últimos tiempos va a ser más fuerte. Entonces, eso es lo que está aquí en el versículo 1, partiendo donde dice amados. Una vez más, Pedro los trata de amados. Eso quiere decir que Él, en su gran amor hacia la iglesia, como también lo presenta en algunos capítulos anteriores, en donde dice que Él no se va a cansar hasta su muerte, dejar esta palabra, dejar estas recomendaciones para que ellos no caigan en estos engaños. Entonces les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Recordemos que
Pedro ya escribió la carta de Primera de Pedro, cuando está animando a la iglesia en esa carta por el sufrimiento, por las persecuciones. Y ahora en esta segunda carta les recuerda que esta es la segunda, que ya les ha hablado constantemente. Y en ambas cartas, en la primera y en la segunda, despierta con exhortación su limpio entendimiento. Es decir, lo que quiere con ambas cartas es que ellos tengan claro y en santidad, porque dice limpio, limpio entendimiento. Santidad, que no ensuciemos la doctrina del Señor, que no nos veamos engañados usando la palabra, pero mezclándola con cosas que no son ciertas. Entonces dice que nos exhorta, y les decía a ellos, y despierto, es decir, los trato de que estén atentos con la exhortación de vuestro limpio entendimiento. Eso es lo que sigue haciendo a través de esta carta. Les recuerda eso y en el segundo versículo dice, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo he hecho constantemente? ¿Por qué estoy tan ocupado y enfatizando esto a ustedes? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Por quiénes? Por los santos profetas. ¿Por qué dice santos profetas? Porque recuerden que también habían falsos profetas que no iban en el nombre del Señor. Entonces aquí está diciendo, para que tengamos memoria de las palabras dichas por los santos profetas, es decir, por aquellos que eran profetas del Señor. Y también que tengamos memoria del mandamiento del Señor y Salvador, dado por quienes, por vuestros apóstoles. Entonces está diciéndoles aquí, tanto en el pasado, en el Antiguo Testamento, por los profetas, como en este tiempo por los apóstoles, se les enseñó, se les exhortó, se les advirtió con la palabra, se les afirmó. Recuérdenlo, recuerden esto, que estos hombres dedicaron a que ustedes tuvieran estas herramientas, esta palabra clara para que estén firmes. Lo mismo hoy, hermanas. Lo mismo hoy estamos haciendo al estudiar la palabra, ya sea con estos estudios, con lo que la iglesia en general nos da, es para que estemos en conocimiento y para que estemos firmes, para que nadie nos engañe. Y de esa forma, alabemos al Señor de forma santa, con un limpio entendimiento. Eso es lo que está recordándole en estos primeros 2 versículos para poder entrar ya y decirles, miren, yo les escribí la carta anterior y en ella también, así como Pablo en sus cartas también lo decía, yo les advertí para qué. Primero recordándoles la obra de Jesucristo, segundo recordándoles la salvación tan grande que les ha dado y luego diciéndoles que permanezcan velando, firmen, viviendo en virtud del ejemplo de Cristo. Vamos a ver Primera de Pedro, recordando la carta que ya estudiamos, en el capítulo 1, ya para recordar un poquito qué es lo que nos dijo Pedro en la primera, porque dice que es la segunda carta que escribe haciendo la misma labor de recordar. Dice así, miren, en el versículo 10 al 16, dice, los profetas, y aquí vayan tratando de comparar con lo que hablaba aquí de los profetas y de los apóstoles que ya han hablado, ¿verdad? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Es decir, los apóstoles también anunciaron cosas que son para nosotros y que los ángeles anhelarían que fueran anunciadas para ellos, dice, ¿verdad? El 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nuevamente habla de eso, de que estemos firmes, ceñidos, no relajados ni distraídos, sino que adquiriendo el conocimiento y recordándolo. Sed sobrios, dice,
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea más manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está recordando ahora que solo con el conocimiento del Señor, obedeciendo, como dice, hijos obedientes, apliquemos ese conocimiento porque de esa manera vamos a tener una vida santa y seremos agradando a nuestro Dios que es santo. Esa es la única herramienta, la única fortaleza que vamos a tener frente a los engaños de estos falsos maestros. Bueno, vamos a ir al versículo 3, y dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya hemos hablado anteriormente que estos falsos maestros son burladores de Dios. No tienen ningún respeto ni honran a Dios, no le tienen temor, no le tienen ni siquiera temor al castigo que les viene. También eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Que ellos, vemos que inclusive en el Apocalipsis, que vamos a lo mejor ver más adelante uno de los versículos, aun cuando están con las copas de ira sobre ellos, cuando están mordiéndose la lengua de dolor, ni siquiera ahí se arrepienten, sino que blasfeman contra Dios. Estas personas son burladores. No son personas que uno dice, pucha, qué pena, que no conozcan al Señor, que todavía no entiendan. Ellos no quieren entender. Así lo dice la palabra. Dice andando en sus propias concupiscencias. Ellos lo único que quieren es satisfacerse a ellos mismos. Así como anteriormente, Pedro vuelve a recalcar ahora y advertir cómo son en su interior estos hombres. A pesar de que tenían apariencia de piedad, porque por eso pueden engañar, y así lo harán en estos días y en los postreros, son como lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Como hemos aprendido también. Ellos están para eso, para el engaño, y tienen su justo castigo en un futuro. Un justo castigo destinado, designado por el Señor, que es justo. El versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos, como son burladores, como solamente quieren ser alabados, venerados y vivir en sus concupiscencias y en su inmundicia, ellos ¿qué hacen? Engañan y empiezan a poner dudas, siembran duda y dicen, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está eso que dijo Jesús que iba a volver? Eso es lo que están diciendo. Ponen duda. Porque desde el día en que los padres durmieron, dicen, todas las cosas permanecen igual. Todas permanecen así. Como desde el principio de la creación. Así engañan. Han pasado ¿cuántos años? 4.000 años desde que fue la creación. Más de 4.000. Más de 2.000 años. Muchísimo más de 2.000 años desde que el Señor vino. Y todavía no vuelve. Y Él dijo, vengo en breve, vuelvo pronto. Siembran duda de la palabra de Dios. Estos, hermanas, son hijos de Satanás, que tienen su mismo patrón, el mismo patrón de Satanás. Trampa, engaño. Ponen en duda la palabra de Dios y así ponen en duda la fe del creyente. Lo hacen dudar más cuando un creyente está débil, más cuando un creyente no se ha ocupado en estar ceñido adquiriendo conocimiento constante. Muy fácil de engañar. Vamos a ir a Génesis 3, 1 al 5 y vamos a ver para que nuestra mente, nuestro corazón recuerde y no pongamos en duda que el Señor cumple sus promesas siempre. Génesis 3, 1 al 5.
En este versículo vamos a ver cómo actúa este padre de mentira y cómo utiliza estos emisarios que tiene, estos falsos profetas, falsos maestros que están entre nosotros, que pueden estar, como aprendíamos, mezclados en la iglesia, hablando de la Iglesia Universal de Cristo. Pueden estar ahí engañando, vestidos de oveja, tienen mucho conocimiento bíblico, pero mezclan la enseñanza santa, como decía su palabra, limpia, y la tuercen. Como dice, hacen disolución de eso, poniéndole cositas que no corresponden. Y aquí vamos a ver que el patrón de Satanás siempre ha sido eso: utilizar la palabra que Dios ha dicho y torcerla para hacer caer. Génesis 3, 1 al 5 dice así. Voy a leer algunos, ¿ya? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Luego dice, y llamó Dios a la expansión cielos, el 8 ese, y fue la tarde y la mañana día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y luego dice el 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esto Dios lo hizo en el tiempo antiguo. Dios hizo la tierra y Dios hizo los cielos, ¿verdad? Bueno, ahora para poder ver cómo Satanás utiliza esto como una mentira, vamos a ver que a pesar de que Dios ha hecho todo y es verdadero y lo hizo desde el principio, vamos a ver cómo actúa Satanás. Y vamos a ir al capítulo 3, el versículo 3, 1. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él, el cual comió así como ella. ¿Se dan cuenta? Satanás utiliza palabra de Dios desde el principio. A Dios, a Jesucristo en el desierto también, palabra de Dios para hacerlo caer, pero torciendo. ¿Por qué torciendo? Porque le dijo que no podían comer de ningún árbol. Y él dice: no, sí podemos comer, solo de uno no podemos comer, porque moriremos. No, no morirán, van a ser como dioses. Y ahí viene la tentación. Ella también sabe, esa serpiente sabe. Y a lo mejor sí, vamos a llegar a ser como dioses, y por eso nos dijo que no comiéramos, no porque vamos a morir. La duda. Así es este padre de mentira, así son estos falsos maestros. Miren, vamos a ver también que la promesa de Dios es real. Y vamos a leer el capítulo 22 de Apocalipsis para ver las promesas de Dios que sí se van a cumplir y se han cumplido durante todo este tiempo. Apocalipsis 22, 12. Dice así, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
el Señor viene. Y el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, de verdad, ciertamente, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. El Señor viene pronto. El tiempo del Señor, recordemos, hermanas, que no es el nuestro. 1000 años son como un día para el Señor y un día como 1000 años. No es el tiempo que nosotros conocemos aquí. No dudemos nunca de la promesa y de las promesas del Señor. El Señor viene. Aunque nosotros muramos, el Señor va a venir a buscar a la iglesia que esté viva en ese tiempo y a resucitar a los muertos en Cristo y a dar un pago justo a cada uno, según sus obras y según la buena decisión que el Espíritu haya tocado el corazón de alguien para renacer en Cristo. Todos aquellos van a tener vida eterna. Hermanas, gracias al Señor que somos hijas de Él, que ya no vamos a caer para perdición. Pero sabemos que hay muchos que sí. Y por eso debemos, aparte de para protegernos nosotras de estos falsos maestros, es para proteger a otros, aclarándoles con fundamento de lo que es cierto y de lo que no. Vamos a leer el capítulo 5, avanzando ya. Dice, estos falsos maestros ignoran voluntariamente. Ignoran ellos porque quieren, no porque no se les haya dicho, no porque no entiendan, es porque no quieren. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, lo que leímos. Ellos eso lo ignoran voluntariamente, ellos lo saben, tienen conocimiento. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ellos saben que Dios hizo los cielos y la tierra, saben que la palabra dice eso, saben que Él separó las aguas de las aguas y apareció lo seco. Y que saben que la tierra seca subsiste porque Dios separó el agua y el agua contiene esa tierra y por eso no está todo desparramado. Ellos ignoran, pero voluntariamente, no porque no lo hayan leído, no se les haya hablado. Y estos hombres no son, como decíamos, personas que necesitan que se les aclare más y más. Ellos aún cuando estén en ese momento en que el Señor derrame su ira sobre ellos, ellos van a blasfemar contra Dios. De ese tipo de personas estamos hablando, que hoy, en medio de las iglesias, parecen buenos hermanos. Pero cuidado cuando alguien dice algo torcido, no limpio de la palabra de Dios. Cuidado. Vamos al versículo 6. Por lo cual dice, por esto, el mundo de entonces pereció negado en agua. Recordemos, el Señor por la ira, porque hubo tanta maldad, tantos hombres como estos, tantos hombres que blasfemaron contra Dios, sabiendo el mensaje que Noé en ese tiempo les dio por años, viendo evidencias, ellos no quisieron, voluntariamente no quisieron creer. ¿Y qué hizo Dios? Mandó juicio y anegó toda la tierra, destruyó la tierra, salvando solo a los hombres que habían creído en Él. Es un cuadro que nos tipifica lo que va a suceder en el futuro. El hombre apartado de Dios voluntariamente, el Señor va a venir, va a estar aquí y va a juzgar y va a destruir la tierra, así como destruyó en los tiempos de Noé. Pero va a haber una salvedad, y es lo que vamos a ver en el versículo 7, ¿ya? Pero recuerden, ese cuadro de Noé, de haber hablado tantos años, de dar pruebas de la creación del Señor, versus o contrastado con esta maldad tremenda de los hombres, viene juicio y salvación a ese remanente que cree en el Señor. Es lo mismo que va a suceder cuando el Señor venga. Vamos a Génesis 1, así ya lo leímos, Génesis 1:10, recordando lo que hizo el Señor cuando Él creó la tierra, separó las aguas de las aguas y apareció lo seco, y luego
también cuando destruye. Y vamos a ir por último al versículo 7. Y aquí vamos a ver la salvedad que les decía con respecto a este juicio. El versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la misma que muestra que Dios creó los cielos y la tierra, por la misma que muestra la destrucción en Noé, cuando Noé confecciona esta arca mandada por el Señor con medidas exactas, hace al pie de la letra lo que Dios dice para preservar la santidad de Dios. Y luego viene este juicio de destrucción a toda la humanidad por agua. Aquí dice: los cielos y la tierra de hoy, donde nosotras estamos, hermanas, esta tierra, están reservadas por esa misma palabra de Dios, guardadas para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra va a ser destruida, hermanas, pero ahora no por agua, por fuego, en el día del juicio. El Señor dice en su palabra que habrá cielo nuevo, tierra y cielo nuevo, cielo y tierra nuevo, cielo y tierra nuevo. Él va a destruir. Y en el Apocalipsis, como lo estamos estudiando también los días jueves en la reunión de oración, vemos paso a paso cómo se va a ir destruyendo la tierra, con granizo, con fuego, con terremotos, y poco a poco hasta destruirse completamente. Y de ahí viene el juicio. De esto está hablando este versículo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio viene. El juicio de los hombres impíos, de los falsos maestros, viene. Y Dios va a ser implacable en eso, porque es promesa. Vamos a leer Mateo 25, 41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Qué duras palabras. El Señor siempre muestra amor, pero aquí dice malditos. Hay una palabra muy áspera, muy fuerte de maldición hacia esas personas. Vamos a leer Juan 5:29 para que veamos que no podemos decir que hay ignorancia en ellos, sino que es una ignorancia voluntaria, porque la palabra dice el castigo a aquellos que se apartan. 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Romanos 2:5. Vamos a ir rapidito aquí. 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, para este día del que estamos hablando, y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay ira para ellos del Señor. Romanos 14:11. Romanos 14:11. Dice, y 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí dice todos. Aquellos que no creen en el Señor Jesucristo también se van a tener que arrodillar en ese día. El Señor dice que toda rodilla se va a doblar. No hay excepción. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por último, nos quedan 2 versículos. Apocalipsis 8:7. Apocalipsis 8:7. Dice: el primer ángel, hablando de las trompetas,
Tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba. Así muestra el juicio de Dios por fuego, ¿verdad? En el futuro va a ser por fuego. Y Sofonías 3:8 en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, Sofonías, ahí está, antes de Ageo, 3:8, dice: Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Este versículo, hermanas, es implacable. Dice que va a reunirlos a todos, todos los reinos, toda la tierra. Y voy a destruir por fuego toda la tierra. Nada quedará de ella. Hermanas, para reflexionar nosotras, qué maravilla que nosotros ya fuimos libradas de esto. Pero estamos, así como Pedro se esmeró tanto por dejarnos claro lo que debíamos hacer, que era vivir recordando la obra de Cristo cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, viviendo en santidad, obedeciendo su palabra ceñidas, actuando con virtud. ¿Y qué era virtud? Decía que era vivir como Cristo, cada día, entregando mis dones, edificando la iglesia, sirviéndole, no ocupándome solo de mi vida terrenal, de lo lindo que tengo en esta tierra, sino que no olvidar ni un día de mi vida y hacer una obra virtuosa cada día por Cristo. Cuando nosotros ascendamos a los cielos por el amor de Cristo, Él nos va a recibir. Pero vamos a llegar a un tribunal, hermanas, al tribunal de Cristo, en donde ya no vamos a ser juzgadas como estos hombres en el juicio, en el gran juicio final. Gracias a Dios. Pero sí vamos a llegar y nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo, del Señor Dios, Rey de Reyes, y vamos a decirle: Señor, esto te traigo por la obra que hiciste en mí. ¿Cuánto vas a llevar tu hermana? ¿Cuánto voy a llevar yo? Voy a presentarme agradecida con obras que que al pasar por fuego van a permanecer, porque no me dediqué solo a mí, a mi vida, a mis enfermedades, a mis gastos, a mi trabajo, a mi familia, sino que también me dediqué a agradecerle y vivir en amor, como aprendemos cada domingo, entregándome por otros. El Señor va a estar mirándonos cara a cara, y nosotros cara a cara mirándole, podremos mirarlo y decir: todo esto te traigo, gracias, porque valoré tu salvación. O como dice la palabra de Dios, nos tendremos que alejar avergonzados, que si bien vamos a entrar, pero dice la palabra, así como por fuego, solo porque recibí al Señor, solo por misericordia del Señor, ni un mérito. Es algo en lo que yo medito y en lo que debemos luchar cada día, hermana, con nuestras dificultades, tratar, esforzarnos cada día por amor al Señor y agradecimiento, vivir piadosamente en Cristo. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, porque nos confronta, porque nos muestra tu gran amor, porque nos recuerda, porque nos cubre, nos protege, nos guía. Gracias, Señor, eres bueno, eres eternamente bueno y eternamente justo. Líbranos, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. No nos dé sosiego cuando estamos alejados, cuando estamos flojas, cuando estamos distraídas con nuestros quehaceres. Ayúdanos a no olvidarte y así poder ser de ayuda y de bendición para otros que necesitan guía, para otros que necesitan salvación. Alabamos tu nombre y agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Esperamos que podamos continuar y terminar este año esta carta de Pedro. Que sea de mucha bendición. Un abrazo.